Mateo capítulo 1, verso 18 y 19 dice: Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada. Fue mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. En el capítulo 2 del Evangelio de Mateo dice: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, verso 8 hasta el 12 dice: esa noche había unos pastores en los campos cercanos. Estaban cuidando sus rebaños, los de sus ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó: no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Hay una belleza que no siempre logramos ver en ese pesebre. Cuando usted lee la historia, más allá de lo hermoso que suena, hay cosas que deben darnos la oportunidad de reflexionar, porque hay una belleza que no puede ser inadvertida en este suceso. Vemos una pareja que tenía planes de vida y repentinamente sus planes son transformados para ir en pos de planes mucho más grandes. Es difícil renunciar a los sueños personales. Es difícil tener un rumbo trazado y repentinamente encontrarte con un Dios que dice: tengo planes mejores para ti. Una de las cosas que debo reconocer es que cuando Dios interviene, siempre lo hace bajo su voluntad y no necesariamente bajo mis propias expectativas. Es el rey, pero elige nacer en un pesebre. Eso rompe toda idea preconcebida. Su llegada chocó con todo lo que de alguna manera tenía preestablecida la gente de la época. Y debo reconocer que cuando pienso en mi vida y veo la forma en que Dios aparece en la vida de la gente, choca su llegada, porque lo hace en una forma muchas veces contraria a todo lo que yo tengo como expectativa. Nosotros debemos reconocer que Él hace las cosas como es el Dios de los cielos y de la tierra. Entonces, no tengo que esperar que Él me pida permiso para acomodarse a mis ideas preconcebidas. Cada vez que Él interviene en la humanidad, lo hace de formas creativas, disruptivas, pero sobre todo soberanas. Piensa en esto. Eligió una pareja de ancianos que habían batallado toda su vida con la esterilidad y los escoge a ellos para convertirlos en los padres de una nación. No tiene sentido. Elige a una persona que tiene dificultades para hablar. Se burlan de él por ser tartamudo
Y sin embargo, lo escoge para ser el líder de una nación, teniendo que hablar revestido de autoridad en los palacios. ¿Para qué? Para liberar un pueblo de 2 millones de personas y guiarlos a través del desierto. Un momento en la historia, él elige a un joven inexperto y lo utiliza para derrotar a un gigante que tiene una vasta experiencia en el campo militar. Y ese pequeño joven triunfa en el mano a mano y termina inspirando a un ejército que ha sido atemorizado. Siempre lo hace de formas que chocan. En otro momento eligió a un grupo de amigos que no tenían formación y les confió el proyecto más trascendente de todos los tiempos, la iglesia. La verdad es que Dios no se sujeta a mis expectativas. Cuando Él interviene y lo hace como Él quiere, Él lo hace contra todo pronóstico. Elige a un ladrón que no tiene ni siquiera la mínima oportunidad de demostrar que su vida ha sido transformada. No tiene forma de demostrar que realmente es digno de la salvación, pero lo elige para enseñarnos que todos tenemos la oportunidad de llegar al cielo. Entra en la vida de estos dos jóvenes que están a punto de casarse. Tienen sueños. Son jóvenes. ¿Usted logra dimensionar las luchas emocionales? ¿Cómo le digo a mi prometido que estoy embarazada y que nunca le he sido infiel? ¿Cómo le digo a la gente que ese hijo es mío, pero la gente sabe cómo yo tengo una conducta intachable? ¿Cómo les explico que no he hecho nada malo, pero es mi hijo? Son batallas. Porque cuando Dios interviene en nuestras vidas, lo hace en formas que muchas veces desarman todas nuestras respuestas. No nos ha de sorprender que elija nacer en un pesebre para entrar en la humanidad como rey. Su soberanía nos confronta. Algo que he aprendido después de tantos años de caminar de la mano del Señor es que de alguna manera a Él le fascina vivir entre paradojas. Y una paradoja no son dos cosas que se oponen, son cosas que aparentemente se oponen. Pero a Él le fascina vivir entre paradojas para que no siempre tengamos todas las respuestas preestablecidas y no dejemos de sorprendernos cuando Él interviene. Muchas veces Él usa la crisis para mostrar su grandeza. Usa la injusticia para moverte a nuevas dimensiones. Usa una enfermedad para mostrar su poder. Si te das cuenta, el Evangelio es una serie de paradojas. Tienes que perder para ganar. Tienes que morir para vivir. Tienes que ser el último para ser el primero. Tienes que servir para ser el mayor. Tienes que dar para poder recibir. Tienes que esperar para poder avanzar. En nuestra lógica humana, la mayoría de nosotros quisiera que Dios interviniera en la forma que se acomoda a mis ideas, en la forma en la que no desafía mi comodidad ni me lleva a la incertidumbre. Pero Él es Dios. Y la belleza del pesebre es que Él elige, siendo el rey, entrar en una forma inesperada. La segunda cosa que quiero mencionar acerca de esto que estamos celebrando es que aun cuando Él da el primer paso, porque Él deja el cielo y se mete en nuestro mundo para que pudiésemos nosotros acercarnos a Él, aun cuando da el primer paso, siempre hay una responsabilidad individual para venir a Él. Hoy le amamos porque Él nos amó primero. Hoy podemos acercarnos confiadamente porque Él se acercó primero. Y aún así, Él no hizo todo, aunque lo hizo todo.
porque Él espera que nosotros volvamos a Él. Mire lo que dice Lucas capítulo 2, verso 15 al 16. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos, vayamos. Veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Verso 16. Fueron deprisa. Hay algo que debo reconocer. No todo el mundo decide ir, y menos hacerlo con prisa. Pero cuando llegaron a la aldea, encontraron a María y a José. Allí estaba el niño acostado en el pesebre. Lo único que pudieron constatar es que todo lo que se les había revelado era real. Nunca lo hubieran descubierto si no hubieran aceptado la invitación de venir al lugar. En Mateo capítulo 2, verso 10, cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Mira, Él se acercó a nosotros, pero es nuestra responsabilidad dar ese paso de volvernos a Él. Es nuestra responsabilidad. Hay muchos, como Herodes, lo dije semanas atrás, que entendiendo el mensaje prefieren verlo de lejos. Hay algunos, como los sabios de Oriente, que entendiendo el mensaje estaban malinterpretando, pensando que sucedería en Jerusalén, pero era en Belén. Se revistieron de humildad para ir más allá de sus ideas preconcebidas. Los pastores fueron. La pregunta es, cuando el Señor interviene en tu vida y tú empiezas a ver su obra, ¿con cuánta diligencia tú estás dispuesta a acercarte a Él? Es una decisión. Siempre somos llamados a volver nuestros ojos a Jesús. Siempre somos llamados a dar nuestros pasos en sus caminos. Él es el camino. Él dijo en Juan: ejemplo les he dado. Es nuestro deber poder venir a sus pies. La invitación no se garantiza a menos que respondamos a ella. Hay gente que logra ver la bondad de Dios en la vida de otros, pero no en la propia vida, porque de alguna manera no deciden caminar como lo hicieron los sabios o los pastores. Deciden mirar de lejos. El Señor los invita: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Pero el corazón se endurece de tal manera que dice: como no es como yo lo pensé, me resisto a aceptar que es como Él lo quiere hacer. Y es un problema, porque es una lucha de voluntades. Usted recordará a Jesús en una conversación con el Padre, diciéndole: no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Hace unos días atrás conversaba con alguien, y permítanme ser infidente, pero le decía: no eres la persona que eras. Ya no eres esa persona. Pero que tú puedas seguir siendo quien eres es una decisión que debes tomar todos los días para sostenerte en el camino, la verdad y la vida. Es muy fácil ceder a las presiones y dejar de venir a los pies de Jesús. Es muy fácil volver a ser quienes éramos, personas llenas de vicios y de hábitos destructivos, ajenos a Dios, contrarios a la voluntad de Dios. Y aún así, como decía el apóstol Pablo: por causa de vosotros cada día muero. Pablo entendía esto. Él decía: mira, somos un sacrificio vivo. ¿Sabes cuál es el problema de ser un sacrificio vivo?
Decía quien fuera mi pastor por muchos años, es que no se queda quieto en el altar, se baja. Y entonces tengo que volver a Él todos los días. Necesito volver a Él todos los días. Necesito volver a rendir mi vida todos los días. Es una decisión. Y aun cuando Él da el primer paso, soy yo quien tiene que responder todos los días. Recordar lo que Él dijo: separados de mí, nada. Yo no sé usted, pero para mí esas palabras han cobrado mucho sentido en los últimos años en mi vida. Yo necesito de Jesús. Y estoy abierto a entender que no siempre va a aparecer en mi vida en las formas que yo tengo preestablecidas, sino conforme a su voluntad. Lo tercero y último que quiero decirte es que aun cuando todos son bienvenidos, porque llegaron los pastores y los reyes al mismo lugar, al lugar del nacimiento, al lugar de la esperanza, aun cuando todos son bienvenidos, no todos lo ven igual. Parece sencillo lo que estoy diciendo, pero como pastor, cuando veo la vida de la iglesia, entiendo que no todos ven igual a Jesús. No todos ven igual a Jesús. Algo que me encanta acerca de los paradigmas es que se hacen evidentes, aún sin palabras, a través de las actitudes que mostramos, las acciones que realizamos, las decisiones que tomamos. Pero también se hacen evidentes a través de las palabras que decimos. Como bien dijo alguien en algún momento, muchas veces tenemos paradigmas, pero hay otros momentos en los que los paradigmas nos tienen a nosotros. Dicho en forma simple, un paradigma es una forma de ver. Una forma de ver que ha sido filtrada por muchas razones, y no voy a explicar todas, pero fundamentalmente dentro de nuestra vida cristiana, un paradigma está formado por la revelación que hayamos tenido de Jesús. Presta atención a esto. Los pastores estaban en unos campos cerca y llegaron corriendo. No se preocuparon por mayor cosa. Iban a tener un encuentro con el rey, pero la Biblia no nos da detalles de si se fueron a bañar o fueron a ver un presente para traerle al rey. Simplemente llegaron porque encontraron al Salvador. No es lo mismo. Los sabios de Oriente fueron diferentes. Ellos emprendieron un largo viaje con un protocolo espectacular, obviamente vestidos para la ocasión, porque ellos tenían una visión diferente de cómo era encontrarse con un rey. Llegaron a Jerusalén, al palacio del gobernador. Luego entendieron que estaban un poco confundidos, pero en sus paradigmas, el encontrarse con un rey tenía ciertos protocolos, ciertos contextos. Y cuando llegaron, no se limitaron por el pesebre, siguieron viendo al rey. ¿Y sabes qué? La Biblia sí nos da detalles de ellos. Abrieron sus tesoros, honraron al rey. Honraron al rey porque de alguna manera habían visto algo diferente. No me vayas a malentender. No estoy diciendo que los pastores no tenían un correcto corazón, no estoy diciendo eso. Pero ellos tenían la revelación de Jesús como Salvador. Y usted sabe, cuando alguien te viene a salvar, no estás pensando en cómo honrar o cómo agradecer, porque estás pensando desde tu necesidad. Necesito tu milagro, Señor. Necesito tu sanidad. Necesito, Señor, tu liberación. Necesito tu provisión. Y muchos se acercan a Jesús pensando que Él es el Salvador, lo cual es correcto, pero es parcial. Por esa razón es que algunos son sanados, pero no son salvados. ¿Usted recuerda a los leprosos?
Jesús, sánanos. Claro, vayan, preséntense al sacerdote. Pero vieron la sanidad y no vieron el poder salvador. Por eso regresó solo uno y los otros fueron por la vida siendo sanados, pero sin ser salvados. Algunos ven parcialmente la obra del Señor en sus vidas, en sus hogares, en sus negocios, y no ven toda la obra redentora de Cristo en ellos, porque no tienen una revelación de quién es Jesús. O peor aún, se resisten a ello. Se resisten. Los sabios vieron a un rey que merece lo mejor y por eso le dieron oro. Los sabios vieron en ese rey a un Dios que merece adoración y por eso dieron incienso. Los sabios vieron en ese rey al Señor de sus vidas, alguien que merece la verdadera rendición y sujeción, y por eso le dieron mirra. ¿Qué ves tú en Jesús? Él interviene en tu vida. Él vuelve a ti, llama tu atención, te quiere mostrar que hay esperanza, que Él es el camino. Tú decides venir, tú decides responder, pero ¿qué ves en Él? ¿Qué estás viendo cuando Él aparece? ¿Qué estás viendo? ¿Él es el Salvador? ¿Él es el proveedor? ¿Él es el sanador? ¿O Él es el Rey? Vamos. A la iglesia cristiana le gusta ver a Jesús el Salvador. No nos gusta Jesús el Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando su señorío se establece, yo tengo que rendir mi voluntad. Y no me gusta decir, hágase tu voluntad. ¿Está conmigo? Nos encanta decir, como nos sugiere Santiago, bueno, mañana planificaremos esto y haremos esto, si Dios quiere. Entonces tú planeas, no sé, tu viaje a la playa, tú planeas tu viaje a Estados Unidos, a Europa, tú planeas tus vacaciones, tú planeas cosas en tu vida, y cuando no es como tú quieres, te olvidas de si Dios quiere, porque no es conforme tu criterio. Nos cuesta ver la soberanía del Señor en todos los detalles de nuestra vida. Pero Él vino para ser el Salvador y para ser el Señor. Recuérdalo. Cierra tus ojos conmigo y oremos. Padre, quiero darte gracias